Segunda carta del apóstol Juan. Saludamos a quien nos sintoniza, bendecimos sus vidas. Hermano, así rápidamente, si hay alguien ahí que no se ha bautizado, échemelo. Queremos hacer un grupo para tener bautizos y que no anden ahí sin tomar la Santa Cena. Gracias. Entonces, hermano, si hay alguien ahí, que me avisa, por favor. Dice así, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Lea el 3 ahí, por favor. Sean con vosotros gracias, misericordia a Dios Padre y al Señor Jesucristo, Hijo de la verdad. Muy bien, el título es igual del mismo libro, demostrando la superioridad de Cristo. Y estamos viendo la introducción que nos deja ver un panorama de lo que vamos a ver. No es tan larga como las otras dos, las vamos a ver juntas, la segunda y la tercera. Y estamos viendo, hermano, veíamos la semana pasada que el equivalente a estas dos cartas, imaginen una hoja de tamaño carta por los dos lados, no es mucho. Gracias a Dios ya terminamos la primera, estamos en la segunda. Y esta carta nos está mostrando que en las congregaciones, en todas, hermano, hay dificultades. De repente los hermanos, cuando no saben cómo es la iglesia de Cristo y ven una congregación y ven dificultades, se espantan y dicen: vamos a buscar una iglesia donde no haya problemas. ¿Sí que creen? Piensan, van y se roman y piensan que llegaron a la iglesia perfecta. Entonces, no, hermano, no la hay. Por una cosa, el diablo nos ataca, hermano, diario. Usted nunca ha oído es que la iglesia romana se dividió y ya, estos ya los tiene en sus manos. Usted nunca ha oído eso. Pero la iglesia cristiana la ataca el enemigo, y algo que es duro, hermano, es con la división y con la doctrina. Ahorita vamos a ver en estas cartas. Entonces, todas las congregaciones tienen dificultades, así que, hermano, estoy en la introducción, requiero su paciencia. Lo primero que les quiero enseñar, hermano, que en ese tiempo, principalmente en el primer siglo, había en la congregación, en las iglesias, o iglesia es una, son congregaciones o casas de oración, pero tenemos la mala costumbre de decir las iglesias. Iglesia nada más es una. En la iglesia de Cristo había un ministerio triple que operó así primer y segundo siglo aproximadamente. Y necesito, hermano, que sepamos y que entendamos que Dios siempre ha tenido un modelo por el cual da dirección a su pueblo. Le voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento Dios les hablaba y les enviaba ángeles. No había palabra, no había ministerios. Luego, hermano, el Señor empezó a enviar profetas. Y luego el Señor levantó sacerdotes. Ese era el modelo de Dios, en lo que se conoce en todo el Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda cuando el pueblo fue a ver a Samuel y le dijo que les levantara un rey? Y dijo, como lo hacen las otras naciones. Y Dios, hermano, se entristeció. Samuel se sacó de onda y dice que estuvo orando, y Dios le dijo que no lo habían desechado a Samuel, sino que a él lo habían desechado. O sea, desecharon su modelo. No les gustaba que les hablaran por profetas o por reyes, pero, por profetas o por sacerdotes. Y entonces Dios les dice: ¿quieren rey? Ahí está. Y les dijo qué iba a pasar con los reyes, y les dio una serie de características: que les iba a cobrar impuestos, que sus hijas, las más guapas, las iban a tener ellos, que iban a ser perfumadoras, cocineras. Y para los: ¿quieren rey? Ahí está rey. Y entonces, hermano, en pocas palabras, no estaban entendiendo que Dios había establecido un gobierno, y era por sacerdotes y por profetas. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Para el Nuevo Testamento es otra liturgia. O sea, nosotros no ocupamos la liturgia del Antiguo Testamento. Si no, ahorita, hermano, hubiera chivos allá abajo, hubiera ovejas ahí. Ni saben, porque a alguien les gusta la religión judía. Dicen que verán cómo huele, por eso ponían incienso, porque olía puro chivo correteado. Entonces, esta, hermano, es otra liturgia a la cual la iglesia de Cristo nos debemos apegar.
y es bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Quién se goza por eso? Entonces hay que entender esto, hermano, que Dios tiene su propio gobierno y son los ministerios de poder. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es el servicio a Dios en una especialidad. Todos somos ministros. La palabra ministro es un siervo. No soy más apantallador, me llamo el ministro, es un siervo. El pastor, hermano, apacienta con amor. El maestro enseña con profundidad. El evangelista predica con pasión la obra redentora. El profeta profetiza con edificación, con consolación, con exhortación. El apóstol establece a todos los ministerios con gran sabiduría, hermano. Entonces hay un funcionamiento. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Todos los que estamos aquí debemos saber qué nos toca hacer aquí en el reino. Todos. A lo mejor a alguien le toca hacer ayuda, lo que viene a ser un diaconado, pero todos tenemos que hacer algo. Para algunos, hermanos, con este tiempo que hemos estado aquí, veo que les ha sido fácil encontrar qué les toca hacer. O sea, hay muchos que vienen, las estadísticas son muy tristes, que el 80%, del 100%, el 80% de los hermanos no saben qué les toca hacer en el reino. Eso es muy triste. Solamente el 20% se ocupan. ¿Y sabe por qué le digo, hermano, que debe de descubrirlo? Porque si no se va a aburrir. Usted observe cuando alguien ya es jubilado, hermano, y le sobran horas, no sabe qué hacer. Y aquí, hermano, en el reino, allá afuera, dice, a los 65 años, tan. Y si te sucede un accidente, pues antes. Y aquí, hermano, aquí entre más grande está, le puede salir mejor al Señor. Entonces las canas no sirven, ¿verdad? Si tú no encuentras lo que te toca hacer, hermano, hoy lo que te voy a decir, te vas a aburrir. Aquí es correr una aventura de fe, trabajando y conquistando. ¿Quién dice amén? Amén. Mire, hermano, testimonios nos deben de sobrar siempre de lo bueno y lo grande que es Dios. Así que vamos a iniciar. Todo parece, hermano, que el contenido de estas dos cartas contienen o nos revelan algunas situaciones desafortunadas, así como le digo que todas las congregaciones hay dificultades. O sea, hay hermanos que te ayudan y hay otros que te estorban y hay otros que son bien difíciles y hay otros que no entienden. No, decir gloria a Dios. Que no empiece el silencio. Estamos escudriñando la palabra. Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir, que para ese tiempo tenían que ponerse de acuerdo en cómo se iba a establecer el gobierno, porque para la iglesia de Cristo no había, o sea, para la religión judía tenían todo el Antiguo Testamento y podían ver, David se equivoca transportando el arca y fue a ver cuando se le muere Usías, va, se documenta y luego ya la transportan y lo hacen. Y cada que había una situación consultaban a Dios. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, cuando viene la iglesia de Cristo a surgir, no había nada. Entonces todos tenían que saberse poner de acuerdo. Y entonces, hermano, yo quiero que sepa esto, lo vuelvo a decir, que en todas las congregaciones, hermano, en todas, siempre hay situaciones a resolver, siempre. O sea, que digan, no, es que el culto pasó así, pasó allá. No, hermano, siempre hay situaciones. Usted está tranquilo. Hace mucho la persona de la farmacia de enfrente interrumpió un culto. Está prohibido hacerlo. Y dijo, hermanos, dice, les pido favor que no pongan sus carros en mí. Hay que resolver una situación, siempre. Entonces, hermano, siempre que surgió la iglesia de Cristo, había que ponerse de acuerdo en algunas diferencias. Yo les recuerdo esto, hermano, que tanto doctrina y enseñanza y conocimiento que habría en aquel tiempo era de una forma hablada y no escrita, no había nada. Porque dice la palabra en Hechos que les daban la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que aprendieron de Cristo lo decían. Y luego, hermano, empezaron a escribir, porque había infinidad de situaciones. Todas las cartas están enviadas para resolver situaciones. No hay una carta de felicitación. Todas, y dice el apóstol Pablo decía así, y el apóstol Pedro decía así, porque era bien difícil, hermano, establecer el gobierno.
Entonces en los primeros días de la iglesia de Cristo había 3 clases de diferentes ministerios. Número 1, vamos. El número 1 y el que estaba por encima de todos eran los apóstoles. ¿Cómo empezó Cristo, hermano? Se levanta, deja la casa paterna, deja el lugar y se va, hermano, y empieza a levantar un grupo de hombres que los llama discípulos y luego les llama apóstoles. Entonces era la compañía de Cristo. Están los apóstoles de la primera generación, porque ahora ya ve que todos son apóstoles. Y para eso, hermanos, se necesitaba, para ser apóstol había requisitos que ellos pusieron. El Señor Jesús nunca dijo nada. Tenían que ser testigos de su ministerio, testigos de la resurrección, y ellos habían recibido de una manera directa la revelación del reino más la llegada del Espíritu Santo. Así inició lo que es el gobierno de la iglesia. Lucas capítulo 6 dice así. La versión de Mateo dice que esa noche el Señor estuvo orando. Dice el 12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche, ¿cómo dice? Habría que levantar el primer grupo. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y los escogió a los 12 de ellos, incluyendo a Judas, a los cuales llamó ¿cómo? Apóstoles. Que es un apóstol, es un embajador y es un enviado. Y vienen ahí los nombres: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote. 16, por favor. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lo pusieron casualmente hasta el fondo, ¿verdad? Esos de inicio eran los líderes incuestionables de la iglesia. Su autoridad, hermano, abarcaba toda la iglesia. Su jurisdicción era amplia. A ellos el Señor Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y podían ir a hacer naciones, ir a ser discípulos a todas las naciones. Los apóstoles se entiende que podían ir a cualquier país. Usted ya nos ve que primero está en Jerusalén. Capítulo 8 de Hechos, viene una persecución, se esparcen y salen, hermano, hacia Asia y salen hacia Europa, algunos. Entonces ellos, por tener esa bendición, podían ir a cualquier congregación. Se podría decir así que su ministerio supremo, por tal motivo, se les respetaba. Como ejemplo, usted ha visto ahí en Hechos 10 que dice que un centurión llamado Cornelio tuvo una visión, y entonces dice que mandaran a traer a Pedro, que estaba en otra ciudad llamada Jope. Entonces llegaba el apóstol, se le reconocía esa autoridad y decía por qué. El mismo apóstol Pablo, que es otra generación, él no es de los 12, él decía que él era como un abortivo y a él se le había aparecido el Señor Jesús, pero se bajaba él de ser de los primeros apóstoles. Entonces, hermano, se ve claro cómo el apóstol Pablo, que primero inicia siendo como un maestro, como un misionero, dice ahí en Hechos 13 que orando y ayunando les impusieron las manos y los despidieron y se fueron a un viaje misionero. Todavía, hermano, no era ni Pablo, todavía dice Saulo. Número 2, hermano, ¿quiénes estaban en aquel tiempo? Ya vimos que los primeros eran los apóstoles y estaban los profetas, que estos no estaban adscritos a ninguna congregación determinada. No es que siempre el profeta esté profetizando, hermano, las 24 horas. Sí, quien es profeta tiene un discernimiento que no lo puede controlar, así. Lo que eran exactamente, hermano, es que eran predicadores ambulantes que iban a donde el Espíritu Santo los movía. Ellos llegaban a las congregaciones, que eran casas. El templo de Jerusalén lo ocupaban para orar, pero los judíos no lo soltaban. O sea, ¿de qué manera lo compartieron con la iglesia de Cristo? Ellos nada más iban a orar. Ellos no participaban de la liturgia del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, los profetas, que siempre ha habido profetas, ellos eran los que andaban enseñando, iban de lado en lado,
de congregación en congregación, iban de casa en casa. Y entonces, hermano, estos profetas eran sedentarios y eran mensajeros ambulantes, los que estaban ordenados. Y ellos, hermano, también se les consideraba de una manera especial en la iglesia. Vamos a Hechos 13, dice versículo 1, ya llegó, Hechos 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había ahí, hermano? Profetas y maestros. Había nivel. Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, vea que todavía aquí no es Pablo, Saulo todavía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3, por favor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La Didash, ¿qué es la Didash, hermano? Está en español. Era la enseñanza de los 12 apóstoles. Siempre ha habido hermanos que les gusta escribir, así como veo unos cuantos. Ya sabe que hay unos que son bien ordenados para escribir. O sea, ponen la fecha, ponen el día, ponen el tema, y el predicador ya si dice se bañó o no se bañó, lo ponen después. ¿Qué era la Didash? Era el primer libro eclesiástico, y este empezó a surgir allá por el año 100, nomás para que vean las dificultades. Este libro fue ensamblado hasta el año 350, y luego, hermano, hasta que se inventa la imprenta ya por 1500, es cuando ya está logrando. O sea, hermano, fue bien difícil los inicios de la iglesia. Todo lo que estamos viendo en las mañanas, hermano, todo ha sido bien difícil. Nada ha sido fácil, nada ha sido fácil. Entonces, en ese libro de la Didash les dejaba bien claro la posición única de lo que eran los que se decían profetas. Y entonces, hermano, la orden del culto, la orden de la comunión, cómo se compartía la Santa Cena, ahí lo fueron transmitiendo de esa forma. Por eso, si usted y yo fuéramos ahorita a echarle un ojo a 1 Corintios 11, lo estaban tomando mal también los hermanos, porque dice que hasta uno ¿qué dice? Se embriagaban. Usted se imagina que venga la Santa Cena. Siga ahí, hermano. Esto, hermano, mire, usted y yo estamos en un milagro bien grande. Ni luego ni valoramos todo lo que ha pasado. Tristemente, hermano, había profetas ambulantes de los que dan ciertas dificultades. ¿Cómo se da cuenta cuando alguien da dificultades y se dice que es ministerio? No se somete al gobierno. Todas las congregaciones, hermano, hay un gobierno. ¿Quiénes eso lo ejecutan? Ahorita se lo voy a enseñar. Entonces, en la iglesia, hermano, ellos podían ir, pero también daban dificultades, porque, hermano, por verlo así, tanto apóstoles y profetas no estaban ellos en una congregación. Y entonces ellos decían que tenían el derecho de visitar todas las congregaciones. Vamos a Gálatas capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ya están hablando ahí de apóstol a apóstol. Pedro lo enviaron a los judíos, y al apóstol Pablo lo enviaron ¿a dónde? A los gentiles. ¿Estamos ahí? Dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ahí está, para los judíos, que son los únicos que practican ese rito, actuó para mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos ¿a quién dice? A la circuncisión. Lea el 10, por favor. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Había que ponerse de acuerdo, hermano. El Señor dice la palabra que cuando venían a Jerusalén, dice que los discípulos venían diciéndose que quién iba a ser el mandamás. Y el Señor los discierne y dice que venían disputando en el camino. No, aquí es al revés. Aquí hay que servir a los más grandes. Aquí hay que servir a los más pequeños. Número 3, ¿quién más estaban? Ya vimos apóstoles, profetas, y número 3, los ancianos. En el primer viaje misionero por parte del apóstol Pablo y Bernabé, les tocó a ellos ordenar ancianos en todas las iglesias locales.
todas las iglesias que ellos habían fundado, se cree que cuando él es decapitado, se quedan sobre 1000 casas de oración, que son las que heredan tanto Timoteo como Tito. Entonces, ¿qué hicieron ellos, hermano, para darle orden a la iglesia de Cristo? Fue ordenar ancianos en todas las congregaciones para que ellos cuidaran y vigilaran la conducta de las familias, porque vimos hace unas semanas cómo uno se quedó con la madrastra. Creo que está de moda el asunto. ¿Cómo se cuida, hermano, a la iglesia de Cristo? Es con la doctrina. Entonces se cuida la sana doctrina, se cuida la iglesia de Cristo, porque es fácil desviarse, hermano. Quiero que sepa esto. Usted puede ver en el Antiguo Testamento que dice que los hijos de Aarón metieron fuego extraño, ¿sí o no? Sí. Entonces dice, a ver cuándo viene a tocar una bandita aquí, ¿sí o no? Con todo y el ese trombón, ¿no? ¿Qué hicieron estos siervos de Dios, hermano? Pablo y Bernabé, que ya se podrían considerar apóstoles, fue ordenar ancianos. Vamos a Hechos 14. Y aquí en 14 ya dice Pablo. Si usted ve el encabezado, dice ya es Pablo. En el 13 es Saulo. Y en el 14 ya es Pablo. Dice ahí, capítulo 14, versículo 21. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23, por favor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí instituyeron ancianos, ¿se da cuenta, hermano? Llega gobierno. Si algo, hermano, debe de manifestar la iglesia de Cristo es orden. En todas las áreas. Nuestro culto, hermano, está ordenado. Tratamos, hermano, de que haya ciertos tiempos para no decir: ay, ahora sí se colgó el predicador con sus 2 horas y todavía ha hecho su testimonio hasta el final. O la alabanza se fueron otra vez. Otra vez no está el Shaiba, otra vez le dio otra vuelta. 4 vueltas le dio cada canto. No está. Solamente él se hubiera reído de eso. Le decía la semana pasada, hermano, que en la historia exactamente no se ubica cuando pasaron de llamarlos de ancianos a pastores. De momento no les llamaron pastores, les llamaron, ¿cómo, hermano? Ancianos. Que en la iglesia histórica le llaman ancianos gobernantes. Si usted ha ido a otra congregación, cuando usted ve los asientos atrás, esos son los meros fregones. En serio, esos son los ancianos gobernantes. Y el pastor está para servirlos a todos. Y de ver, todo ya. Los ancianos eran los responsables de las comunidades locales, y su cometido, su gobierno, su jurisdicción solamente son, hermano, las congregaciones, y no se dedicaban a nada del exterior. O sea, hermano, usted va, si yo fuera a las congregaciones, allá menos al basurero de aquí de la esquina, hay que tocar ahí, nada, decirle: no, yo allá en el 291, así, allá sí, hermano. Aquí te esperas en la calle, en lo que viene el pastor, y si te quiere atender, si no, ya te fregas. No era, hermano, nada así a lo grande, todo era local. Y eso está bien, hermano. Los ancianos vinieron a hacer algo bien importante dentro de las congregaciones, porque solamente se dedicaban a vigilar el rebaño y no andaban en otros lados. Porque a veces dicen: hay hermanos que les toca ir a otros lugares, Dios les da esa bendición, pero hay otros que son localistas, y eso está bien. Porque no puede ser que ahorita estén reunidos y ¿dónde está el pastor? Están nadando en otros ríos, hermano. Sí, de veras, en vez de que estén nadando en el río de Embajadores, andan en otros ríos. Yo les digo, yo voy cualquier día, pero menos el domingo, me toca estar en el río del Señor. Entonces no, aquí la disfruta uno, está ahí, hermano. Está bien, ya si te invitan, gloria a Dios. De esos ancianos dependía el trabajo regular, el funcionamiento y la solidez de las congregaciones locales, porque aquí, hermano, hay que organizar actividades. O sea, aquí nada que el que llegó temprano echamos un volado, te tocó esto. No, hermano, todos los programas
Todos los programas los traemos por lo menos con 30 días. Todos, no hay nada que fue a la de Tin Marín. Lo único que no planeamos son los funerales. O sea, no hay nadie que diga, bueno, me voy a morir la otra semana, ahí le encargo. La única que se despidió así fue mi suegra cuando nos llamó, me dijo, ahí te encargo todo. Todo lo demás está organizado y eso está bien, hermano. Es bien padre. Que digan, ¿y a quién le toca? ¿Quién sabe? Echaron un volado allá los de la alabanza. Ahora deje y le menciono algo. Ha habido dificultades tanto con maestros, con predicadores y con todos los que se digan ministerio como profetas, de los que son ambulantes. O sea, que hay hermanos que dicen, no quiero yo descabezar a nadie, ¿no? Pero los músicos, los de renombre, andan en muchos lados y no tienen una congregación. Entonces, siempre ha habido esta situación con algunos que se les da una autoridad que no. Todos esos grupos musicales deben de tener una casa, un lugar donde congregarse y quién los respalda. Ahorita le voy a decir por qué. Ya vimos, hermano, que los apóstoles no presentaban ningún problema real porque ellos, los del primer siglo, tal vez la segunda generación porque murieron muy pronto, por ahí se la llevan el apóstol Pedro y el apóstol Pablo muriendo, que es primera generación Pedro y segunda el apóstol Pablo. Para los apóstoles no representaba ningún problema porque se entendía que su posición era única. Pero quien daba más dificultades son los profetas ambulantes. ¿Cuáles son esos, hermanos? Los que no dicen, mi congregación es tal, colaboro. Ya si no quieren decir, yo le doy cuentas al pastor porque ya ve que no es una cucaracha. Y el pastor a donde está es tal, mi familia está en tal lado, yo estoy ahí, tengo tantos años. Así se debe de uno de presentar. Nada de que no, a mi Dios me levantó solito y yo soy no, diga orden. Y no la hacemos. Luego dice, hermano, ¿por qué no invita hermanos? Ya la pasamos por ahí bien desordenados. No, invitamos a los que están, como diga, ordenados. Tienen una congregación y conocemos quién los respalda. ¿Está bien ahí, hermano? Está bien. Entonces muchos de esos predicadores o de profetas no decían a quién se sometían, y ellos podrían ser un cheque al portador, porque llegaban a una congregación y no les daban cuentas a nadie. Ellos decían quién era y entonces saqueaban la congregación. Así como se lo digo, así sucede en este tiempo. Usted puede ver infinidad de videos en YouTube, infinidad de personas que hacen desórdenes. Se hicieron un prestigio enorme. Posiblemente son personas indeseables. Aquí hace mucho llegó una persona, ahí donde está Betito, se sentó y dijo, interrumpió el culto. Nada más chequeé, diga desorden. Interrumpió y dijo que venía a pedir una ofrenda porque su esposa tenía un tumor en el cerebro. No se le permitió. Y allá en la iglesia de la congregación de Catepec, que llega el mismo tipo, afuera, desde que uno lo vio para afuera. Así saquean las congregaciones. Pero ese iba directo por la ofrenda, el otro por lo menos te trae una enseñanza. De ahí, hermano, nadie, fíjese lo que le voy a decir, nadie puede interrumpir el culto, y menos, hermano, porque a veces sucede, luego pasa que uno no está, alguien, hermano. Si yo salgo, yo busco a 2 o a 3 que les digo, ahí está Carmen, ahí está Armando, ahí está hermano José. Hermano, no voy a estar. Ojo, aquí y allá. Si hay una cuestión, ellos tienen la autoridad de levantarse. Nadie debe tocar este micrófono que no esté autorizado en la lista que está ahí. No es que llegó un hermano. Alguien se ha de acordar, aquí se metió un invidente hace tiempo que dijo que era primo de Marcos Witt. Y yo era el tesorero. Y dicen, tráiganle un canasto. Y dije que no. ¿Sabe qué hicieron los hermanos? Le llenaron las bolsas de billetes, cosa que muchos no conocemos lo que es eso. Se levantaron a echarle billetes al hermano. Así nos saquearon, ¿eh? No estaba el pastor. No les digo cómo nos fue, porque soy decente. No, dice la hermana, mala, como palito de gallinero. Ni predicó ese hermano, le quitaron ni predicó. Como sea, para que vea cómo es el asunto, diga orden. Nadie puede, usted con todo este tiempo, usted ve y dice cómo está la liturgia, si uno no está o si está.
ya sabe qué hermano está. Ahí está, hermano. Así es. Esos se movían de un lugar a otro. Ya vivían de una comodidad considerable, porque ya tenían sus clientes en distintas congregaciones, cosa que sucede hasta hoy. Qué bueno, hermano, que hoy sí hay infinidad de videos para evidenciar. Antes no. Si usted supiera de qué tiempo venimos, que nos peleábamos por unos cassettes bien mal grabados para tener alabanza en nuestra casa. Da vergüenza eso, pero no. Hoy regresa la otra vez. Muchos, como hoy, se ganan la vida así cómodamente y dicen: Dios me envió, le quitan el lugar al pastor hábilmente y sacan otra ofrenda. Aquí, hermanos, siempre les decimos: ¿para qué son los dineros? Usted da su ofrenda y su diezmo, la que es, y si hay otra situación se le informa para qué es. Nunca le hacemos así: detesto ordeñar al rebaño. Mejor decimos: hermano, ¿cómo está la cuestión? Esos son los que se paran y empiezan así, hermano. Nunca lo hemos hecho. Yo le digo: a mí no me conocen una ofrenda así que digan para mí, no. Ha habido situaciones a resolver rápido y entonces las sacamos, hermano. Entonces, esos son los que se ganan la vida así, de esa manera itinerante, pero se presentan ya sea como maestros o como apóstoles o como profetas. Y entonces quien no sabe, le dicen: es que es un ungido de Dios. Ojo, si no respalda quién es, usted no metería a una persona a su casa así nada más porque sí. Usted lo investiga, dice: oye, una persona, ¿dónde está? En la sala. Y luego, ¿por qué lo dejaste pasar? Es que dijo que era cristiano. No anda buscando, está bien boletinado, porque aquí es igual o más. En la tarde vamos a ver lo que es ser desconfiado. Hay hermanos que aman la obra, hermano, para no decir la palabra más fuerte. Tienes que ser desconfiado. Hay hermanos que aman la obra, sí, pero tienen un defecto: les falta conocimiento. Yo les digo, hermanos, tocaron la puerta, atiéndanlos. Si usted no lo conoce, en la banqueta. Así de fácil. Ay, no, es que ¿qué van a pensar de nosotros? No, hermano, ya nos asaltaron. Ya nos asaltaron, hermano, por tener la puerta emparejada. Entonces necesitamos a alguien que cuide la puerta. Diga: sí, porque nos está cuidando a nosotros. Es más, cuando nos llaman al frente, allá se tiene que quedar uno atrás o dos, porque la oración para conectar hay que cerrar los ojos, ¿o no? Ya se han perdido bolsas y monederos, ¿qué cree? Entonces ya saben los que están atrás: no, hermano, es que yo oro con los ojos cerrados porque así me conecto. Entonces quítese de la puerta. Ay, los cristianos. Mire, había una mesa de dulces ahí donde estaba el rótulo. Así había unas playeras aquí con su escudito de embajador. Así, mire, todas se las llevaron, todas, como unas 40 playeras. Ya me alcanzó, pero no, en ese tiempo tú ibas a otros santos. Sí. Yo no, tiene muchos años de eso, como 15 años, sí, ya. Ni queremos echar el reversa para atrás porque vayan a decir que la casa del abuelo y empiecen a fluir el zongolongo y todo eso. Saquean a las iglesias por ignorancia. Un miércoles, hermano, voy a amanecer aquí, no estuvimos, y llegó una persona a decir que quería que se le diera resguardo, que no tenía dónde quedarse. No se me hablaron, no se quede. Se pusieron muy mal. Se lo llevó un hermano a su casa, hermano Alejandro Molina, lo robó. Usted se imagina si dejamos a alguien aquí y es que el hermano es cristiano y tiene que darse, no, y así quien llega, me dicen a mi hermano y lo canalizamos a un lugar donde se le puede recibir. Aquí nadie se puede quedar que no conozcamos. ¿Está bien ahí, hermano? Así es. Todos esos que se sienten en las congres de los multiniveles llevan y se juntan con esas personas. Puro saqueador. Podría yo presentarles cientos de videos. Empiezan a levantar una hermanita. Se llama Ana Méndez. No hay ningún Méndez aquí, ¿no? Gloria a Dios que Ana ya. Dijo:
Dios me dice que levante una ofrenda, dice, pero vamos a empezar. Dice, todos los de $1,000 aquí. ¿Sabe lo que son $1,000? En pesos mexicanos, ¿sabe cuánto es? Y luego se fue bajando a 500, así hasta que llegó a 100. Así hay muchos. Los invita a uno a predicar y dice, Dios me dice que levante una ofrenda. Tienen prohibido. Igual, yo me invitan a un lado, ¿qué te toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Te toca la palabra. ¿Me toca orar o no me toca orar? Sí te toca, pero tú no puedes. Yo no puedo, me someto. Y yo sabré si me gano o no me gano la otra vez. Pero está bien, hermano, que haya gobierno. Está bien ahí, hermano. Muchos de esos no se ocupan, o sea, ya tienen una forma. Se vuelven charlatanes. Son los que viven a cuerpo de rey y dice, sacaron al hermano Maldonadito, trae un anillo de $60,000 y un reloj de 15,000. ¿Cuánto es? 60 y 15. La pura hebilla de su cinturón, dijo un hermano, con eso compro un terreno en mi pueblo. Así viven. Hay unos que traen hasta avión particular y oran, hermano, y tienen los videos, gloria a Dios por eso. Y dice, Dios me dice, es que pierdo mucho tiempo en un viaje comercial, es tan padre viajar en avión. Digo, que está uno perdiendo allá 2-3 horas, que no esté uno aquí en el aeropuerto. No, ese gran siervo de Dios, que ya no lo quiere Dios perdiendo el tiempo, y cáiganle para un avión. Vividores del evangelio. Y se los llevan a todas partes del mundo, hermano. Para volar un avión cuesta por hora $5,000, $6,000, lo que cuesta. Entonces cuando vuelan un avión, lo que cuesta, y ellos son los que piden los grandes auditorios, piden, hermano, las grandes ofrendas, y ahí quebrados no entran. Y dicen que el hotel sea de 5 estrellas, nada de que ahí está en mi casa, está el sillón, está bien bueno. Lleguen ahí, hermano. Así pasaba desde un principio. Que ha habido, que se dice en cualquier ministerio, la confirmación, otra que se puede ver, es por la doctrina que traen, o sea, la enseñanza. Y dicen las Didash que les decían a los hermanos, si tú ves a alguien con esas cualidades, los despiden. Si es hombre de Dios, véanlo, recíbanle como al Señor. Si alguien se dice apóstol y profeta, que actúe conforme a las normas del evangelio. Usted ve cuando el Señor les dice a los 70 lo que les den de comer, dice, se lo comen, aunque sean verduras y pollos. Son pruebas grandes esas. Pero está elevada cuando es pollo con verduras. Ya si es una u otra, dices, no hay problema. Nos resbalamos las verduras con ese cacho de carne. Dice que esté con ustedes un día y si fuera necesario el siguiente, pero si se queda más de 3 días posiblemente es falso. Hay que despedirle. Y cuando se vaya le dan pan. ¿Hasta dónde vas? Es tanto tiempo, le dan comida para ese rato. Si es profeta de a de veras, no le juzguen. Tengan cuidado todo aquel que habla por el Espíritu. Hay falsos, hay verdaderos. Así que el que tenga las maneras del Señor, que sea piadoso, todo lo que haga se le tiene que ver el amor. Todo eso lo dejaron escrito para el primer siglo. Si se distinguiera por falso el verdadero profeta, tiene que verse, hermano, dice la palabra, por sus frutos. Ahí, hermano, ya casi acabo. Si es un falso profeta y no actúa conforme a la enseñanza, posiblemente sea falso. Aquel que les pide dinero, no le hagan caso. Señor Jesús dice que el obrero es digno de ¿qué, hermano? De su salario. Por eso, hermano, es que hay áreas donde tú debes de estar muerto. Pero si ese dice que le den para otra necesidad y se le conoce que nadie le juzga, usted y yo, hermano, debemos de saber esto, que el apóstol Pablo, fíjense cómo estuvo.
En Hechos capítulo 8, la iglesia de Jerusalén cae en persecución y estuvieron en pobreza. Después de la persecución viene la pobreza, años 55 por ahí, y quedó pobre, y él levantó una ofrenda internacional para llevársela a los hermanos. Vamos a ver unos versículos. Segunda carta a los Corintios. Alguien pudiera ser que está en una necesidad. Mire, hermano, teníamos ahí unos bancos que ya nos estaban ocupando. Estamos en un grupo de pastores. La hermana soy como la había encargado hace como 4 años y me acordé así de repente. Puse un anuncio ahí que se regalaban los bancos, pusimos la foto. En 5 minutos marcaron 3 hermanos en situación difícil. Siempre hay necesidad, hermano, con alguien que tiene menos que nosotros. Pero ese no es el motivo para andar saqueando. Como el payasito, ¿verdad? Se subió al microbús y dijo: esto que lo hago es por unos niños pobres que se queden en mi casa, son mis hijos. Y si creen que viene por hambre, no, ya la traigo. Segunda de Corintios 8. Ellos levantaron una ofrenda internacional. Dice versículo 1, dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande tribulación y en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. 5, por favor. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se puede levantar una ofrenda a favor de otros? Sí. No recuerdo el huracán que entró allá a Puerto Vasco. Y aquí le juntamos, hermano. Les dimos un dinero a través de la R y se fue un camión de víveres. Y luego fue el de Guerrero, ¿cómo se llamaba? El de Guerrero, Paulina. Ahí. Lo que llevamos nosotros fueron 5,000 cajas para colocar las despensas. Y metimos ahí los trípticos para que recibieran al Señor. Y de todas, solamente habló uno para dar las gracias. Le decimos: que no sepa tu izquierda, ¿verdad? Ni modo. Tenían que tener entendimiento los hermanos. No me he desviado. Estamos hablando de 3 tipos de ministerios. Habíamos apóstoles, profetas, los que dan lata y los ancianos. Tenían que tener cuidado. Hay muchas indicaciones de que no estuvieran más de 3 días. El Señor Jesús dice ahí en Lucas 10, dice que no pasen de casa en casa. Ese hermano, debe haber un cuidado. Tiene tanta información esto que dice que si el hermano no tiene un oficio, que lo pongan a trabajar entre ustedes. Si no les interesa más que estar en esa cuestión, que se cuiden y que los despidan. Así que, hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Así ha estado el evangelio los últimos 60 años. Desde 1960 aproximadamente, por lo que es ya tener grabaciones, empezó el famoso evangelio de la prosperidad. Y empezó allá en Estados Unidos, tristemente. Entonces, hermano, la palabra nos enseña que cuando hay mercenarios de la fe, se les señale de una forma directa. O sea, hermano, hay un hermano así andan por todos lados, decirle por nombre y apellido, nada de que me dijo pajarito, que por ahí dicen, no, se llama tal. Era el apóstol Pablo que dijo, tal y tal dieron lata y los puso en las manos del diablo. Nada de que, ay, no. Miren cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, para que vean cómo ya había dificultades. Tú te descuidas y te desploman. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 12, está hablando el apóstol Pablo. Y dice así el versículo 12, dice, mas les hago saber, y lo haré aún
para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos, ¿qué dice? Apóstoles. Ya había un grupo. Obreros fraudulentos que se disfrazan como, ¿qué dice? Apóstoles de Cristo. Ya había, hermano, estamos hablando primer siglo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 ahí, por favor, léalo. Así que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apocalipsis 2. Es una bendición, hermanos, estar en un lugar como estos. Y por eso nos cuidamos. Ahí está. La iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo. Versículo 2:2 de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen, ¿qué dicen? Y no los has hallado como mentirosos. Si usted no lo sabe, el ministro puede tener ya sea un trabajo que le permita dirigir la iglesia, como no, o puede tener un negocio, siempre y cuando no le afecte. El apóstol Pablo y el equipo que tenía de misioneros, por decirlo así, a donde llegaba se ponían a producir. Ellos tenían una empresa internacional de tiendas de pelo de camello. O sea, hermano, nada de que llegaban y decían, llegó el apóstol Pablo y hay que sostenerlo, y decía que él no era carga para nadie. Dice que él con sus manos compartía. Obviamente, hermano, que el obrero es digno de su salario, pero no llegaban a un lugar y ahora que le paguen todos los gastos al gran apóstol. Llegaban a chambear. Está ahí, Hechos 18. O sea, porque luego dicen, no, es que conozco un hermano, ya le traen las cartas así, pero ¿en dónde se reúnen? No, pues no, ellos no. Mire, hermano, yo me opongo que le digan a los salmistas pastores cuando no lo son. Y andan así, no tienen una congregación. Un domingo están tocando aquí, otro domingo. ¿Y cuándo están en su congregación? Y hacen lo mismo, hermano. Lo hacen de otra forma, porque llevan sus libros, llevan su música. Y no vayan a pensar que es una ofrenda la que levantan del pueblo. No, hermano, ya no es una ofrenda. Cuando es tarifa ya no es ofrenda. Cuando nosotros decimos, hermano, la cooperación es de tanto, tiene una tarifa, como ahorita 225 pesos una tarifa. No es una ofrenda. Ofrenda a la que usted da para que este lugar se sostenga. ¿Sale, hermano? Así llegan ellos y dicen, no, es que y la quieren en dólares, gloria a Dios. ¿Se imagina cuándo van a perder? Hechos 18. Dice cómo Dios conectó a un grupo, y fíjese que eran. Dice versículo 1. Dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. 3, por favor. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Se da cuenta, hermano? Eran los apóstoles, los maestros, los que traían la palabra y traían su ¿qué? Esa es una bendición. Está ahí, hermano. Habrá alguien, hermano, que por la ocupación que tiene no tenga tiempo de un trabajo o de un negocio, pero estos dan ese testimonio, y eso, hermano, para muchos nos debe de dar en la cara que hay que estar ocupados. Está ahí, hermano. Juan, que es el escritor, está avisando que hay que advertirle al pueblo y que tengan cuidado con los profetas ambulantes. Aunque lleguen y reclamen hospitalidad, hay que pasarlos por prueba, hay que conocerlos. ¿Qué es lo que sucede y cuál es lo más importante de todo? Lo más delicado. A lo mejor si alguien nos sacara unos pesos, algo que no afecte la economía, no habría problema. Si alguien dice, yo le di 20 pesitos, yo le di 50, o ya los más generosos le di 10,000. Me cayó el hermano porque nos aventó un choro bien grande diciendo. ¿Sabe cuál es el problema?
la doctrina o la enseñanza herética que pudiera traer. Esa es más dañina. Porque dice, pues, no voy a hacer de cuenta que le di al viene, que me lo sacó un mordelón. No pasa nada, pero cuando te dejan una enseñanza herética, ¿sabe qué sucede a veces? Que hay personas que son elocuentes y usan la persuasión. Usted observe en los programas de revista, ahorita no recuerdo el canal donde venden shopping, está en la televisión, no recuerdo el canal, se ve directo el shopping. ¿No ha visto ahí que energía le saca? Y nada más por 1,250 pesitos, órale, para que su jefa ya no esté con sus cacerolas más raspadas que un borracho de... ¡Ay! Y te echan la persuasión de esas de Pentres y uno ya ni las tiene ni quien las solde. Ya está miedo que se te caigan aquí. Este es un mueble que deben estar ahí en el Palacio de Antropología. Despojan a las congregaciones. Son los que levantan ofrendas con una cantidad. Aquí Dios me dice, dicen así, que hay 100 personas que pueden dar $200. Porque hasta eso, hermano, pesos devaluados, ¿no? Ojo. Usted tenga cuidado. Usted va a un lado y levantan una ofrenda fuera de la liturgia. Usted tiene todo el derecho a ponerse en estado de alerta, hermano. Fuera de la liturgia. Si usted dice fue un congreso donde vienen todos esos tipos, se aguanta. Se aguanta porque le van a saquear por cada predicador. Le van a sacar la ofrenda del evento y luego por cada predicador. Inventan pactos. ¿Sabe qué dicen? Dios te va a bendecir entre más grande sea tu ofrenda. No, ¿en dónde dice eso? Eso es mentira. Si usted y yo estamos con que no merecemos nada y ahora Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar, te despierta en la misión. Así como usted de grande tu ofrenda, así Dios te va a abrir y dices, cuidado. La palabra dice que en los postreros tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, que tuvieran cuidado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque te hablan con persuasión. Un ministro que hace esto y te pone todo fácil, aguas. Alguien te dice, hermano, tú tenías un problema, ya sabes aquí que si das un peso él te da dos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Dios te dice que des tu diezmo y tu ofrenda y dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, pero nunca te dice, pero tú dices, yo doy 100, me va a dar 200. Sí. Yo les dije, no canten la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, Él te da 100. Está ahí, hermano, no he terminado. Viene por la tarde, póngase en pie, porque tenemos un Dios grande y esta tarde lo podemos adorar antes de